Vean qué grave es la situación de la devastación sobre nuestras selvas tropicales. Hay diferentes tipos de selva en México. Estamos hablando de la selva alta, es decir, aquella que tiene los árboles más altos, porque así se clasifican de acuerdo al estrato arbóreo, entre selva alta, selva mediana y selva baja. Estamos hablando de las selvas como la de Chiapas, la selva lacandona. Hay un artículo que publicó el día de hoy Ignacio Faiza en El País, que dice como titular para ir abriendo boca: México pierde en 30 años la tercera parte de sus selvas y la cuarta parte de sus bosques. Tras una disminución significativa entre 1985 y 2002, la tendencia a la baja se estabiliza en la última década. Las actividades agropecuarias y en menor medida la expansión de las zonas urbanas siguen ganando la partida a las selvas y bosques mexicanos. En las 3 últimas décadas, la superficie de selva en el país ha caído en más de un 30%. La extensión de los bosques primarios ha mermado en casi un 27%. Y la vegetación primaria total lo ha hecho en un 21%. En paralelo, el suelo dedicado a actividades agrícolas se ha expandido en un, fíjense, aquí está la explicación, en un 26%, según los propios datos que presenta el INEGI. Desde 2007, esta tendencia negativa se ha frenado un poco. La cobertura vegetal natural perdida ha caído en un 1%, un ritmo inferior al registrado en el periodo anterior. Esto no le quita la gravedad, ¿eh? En 2014, el último año para el que se disponen datos oficiales, 48.5% de la superficie de México estaba cubierta con vegetación primaria, una mínima variación a la baja respecto a 2011. Sin embargo, en el largo plazo, el descenso es abrumador. En la primera serie oficial, que data de 1985, este tipo de vegetación, aquella que no ha sufrido cambios significativos por las actividades humanas o perturbaciones naturales, que no ha sufrido, ocupaba más del 60% del territorio nacional. Por ecosistemas, las selvas y los bosques son los más afectados, mientras que las zonas áridas y semiáridas son las menos alteradas y todavía hoy ocupan el 29% del país. La vegetación es fundamental en el sostenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, la formación y protección del suelo, la mitigación de daños por desastres naturales, la regulación del ciclo del agua y del clima, la mitigación del propio cambio climático, entre otros, subrayan los técnicos del INEGI en su estudio sobre la evolución de la cubierta vegetal mexicana en las últimas 3 décadas. Sin embargo, ya sea por cambios en el uso de suelo, por el crecimiento urbano o de la frontera agrícola, o bien por la intensidad de actividades humanas como el pastoreo o la extracción de madera y otras materias primas, una parte considerable de la vegetación original ha sido eliminada o alterada en gran parte del territorio nacional. Comparado con años anteriores, se llevó a cabo un estudio en base a imágenes tomadas por satélite, y estas muestran, por ejemplo, que las selvas secundarias, que se desarrollan tras haber sufrido algún tipo de degradación y que puede tener una composición y estructura parecida a la vegetación original, ocupan ya casi el doble de superficie de las primarias, todavía inalteradas. Los bosques secundarios, por su parte, han duplicado su superficie desde mediados de los años 80 a medida que han ido ocupando el terreno que debaja la desaparición de sus pares primarios. La sustitución de la cubierta vegetal, esto es bien interesante, miren. La sustitución de la cubierta vegetal natural por superficie dedicada a actividades humanas no se puede circunscribir a una única región de México, pero se hace especialmente visible en 3 estados: Tabasco, Veracruz y Sinaloa. Por zonas, el INEGI dice que la costa del Golfo de México, Tabasco y Tamaulipas, es la más afectada del país en las 3 últimas décadas. Los pastizales cultivados también han alcanzado una superficie considerable en otras regiones tropicales, en las que se ha sustituido a la selva, como en la península de Yucatán. Tlaxcala, en el centro del país, es el estado en el que mayor fracción del suelo está siendo dedicada a actividades agrícolas, 73%, mientras que en la Ciudad de México es donde mayor uso urbano se registra, 43%. Baja California es, por su parte, la entidad
que conserva el mayor porcentaje de vegetación primaria, el 95% de su superficie, en su gran mayoría matorral. El fuerte descenso en el número de hectáreas que no han sufrido ningún tipo de alteración significativa por parte del ser humano es especialmente preocupante en el caso de México, por tratarse de una de las naciones más ricas y variadas en lo que a flora se refiere, con una amplia gama de tipos de vegetación, selvas tropicales o bosques templados, hasta pastizales y matorrales propios de zonas áridas. El país latinoamericano, México, forma parte junto con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia del selecto club de estados catalogados como megadiversos. México cuenta con 12 ecosistemas vegetales diferentes, 58 tipos de vegetación, más que sus dos vecinos norteamericanos, Estados Unidos y Canadá juntos, y un buen número de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Estas últimas se encuentran sobre todo en las zonas áridas. Su posición geográfica bisagra entre las zonas tropicales y templadas de América, la influencia de dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, su relieve desde planicies costeras hasta cadenas montañosas que superan los 5.000 metros de altura, y su variada climática lo convierten en un país único en el mundo. En estas circunstancias, la destrucción de espacios naturales es totalmente y se torna totalmente y doblemente dañina. Qué grave lo que está ocurriendo en cuanto a la devastación. 48.5% de la superficie mexicana está siendo devastada, y los esfuerzos de los gobiernos centrados en seguir devastando, porque el problema es ese, que entran a estos lugares empresas multinacionales que extraen madera, que extraen recursos, y pues se está perdiendo la diversidad, la biodiversidad de estos ecosistemas. Es muy grave. Estas son las cosas que se denuncian desde el CNI y que no son visibles a los ojos de las personas, porque bueno, el gobierno trata de ocultarlo lo más que se pueda, pero se está perdiendo parte del sustento de la vida en nuestro país. Verdaderamente delicado el asunto.